Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a estar continuando esta serie de Romanos. Y yo quiero primero explicarte nuestro texto, por dónde vamos, qué está pasando. Luego vamos a orar y comenzamos el mensaje, ¿sí? Romanos. Estuvimos viendo que al principio de Romanos, Pablo está escribiendo esta carta. Es una carta que le está escribiendo probablemente desde Corinto hacia Roma, hacia unas iglesias que él nunca había conocido en persona, pero que él conocía de oídas. Lo habían dicho acerca de esta iglesia en Roma, y Roma era el imperio más importante de todo el mundo, la capital del mundo, y por lo tanto era muy importante para él llegar ahí a Roma y poder fortalecer la convicción bíblica de todos los romanos, y de ahí pasar a España. Y él escribe esta carta a los romanos. Lo primero que vemos es un saludo, que es algo común en las cartas de Pablo. Él se presenta a sí mismo, él presenta el evangelio que él predica, él dice que él es un apóstol y comienza a agradecer a Dios por los romanos y a decir que él ora constantemente por ellos y que él tiene un deseo en particular. El deseo es poder ir a visitarlos. El deseo es poder ir en persona a conocer a estos romanos, de los que se habla en todo el mundo, que estos cristianos en Roma. No era fácil ser cristiano en Roma, era muy difícil, había mucha persecución, vergüenza, estuvimos viendo eso la semana pasada. Y él quiere ir allá a darles, él le llama un don espiritual, es decir, un regalo espiritual, una fortaleza de ánimo y de convicción bíblica basada en el evangelio. Y él quiere ir y proclamar el evangelio a los romanos porque él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Un regalo, la justicia de Dios es provista por fe y para fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la proclamación del evangelio y el entendimiento de la justicia de Dios dada gratis mediante la fe es importante? Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia rechazan la verdad, se oponen a la verdad. Ese es nuestro texto al día de hoy. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 1. Es un texto largo, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la lógica. El evangelio es poderoso y da una buena noticia de que todo el que crea puede tener justicia. ¿Por qué? Porque eso es bueno, porque todo el mundo ha pecado y está en condenación y necesita un Salvador. Por lo tanto,
De aquí al capítulo 3, Pablo va a estar argumentando y tratando de convencerte de una cosa. Tú eres pecador y estás en condenación. Y por lo tanto, tú también necesitas a Jesús como Salvador. Y él va con diferentes grupos. Primero, el día de hoy, él se enfoca en los gentiles, es decir, las naciones no judías, griegos, romanos, bárbaros, gente de las tribus, personas de todo tipo de cultura que eran paganos y que se entregaban a toda clase de inmoralidad sexual, a toda clase de rituales y supersticiones que los judíos consideraban completamente abominables. Y ese es el día de hoy. Pero él no se queda acá porque él quiere acusar también a los judíos. Y él dice, los judíos también son pecadores y también están bajo condenación. Y eso van a ser las siguientes 2 semanas. Ese es el texto que vamos a estar viendo hoy. Y podemos comenzar a leerlo en Romanos 1, 18 en adelante. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Celebran esta inmoralidad. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra no cambia. Nosotros cambiamos, nuestra sociedad cambia, nuestras generaciones cambian, pero tu palabra no cambia. Es una luz que siempre brilla, aunque muchos quieran apagarla. Te pido, Dios, que el día de hoy nos ayudes a aborrecer el pecado,
Pero no solo el pecado que está afuera, sino principalmente nuestro pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a meditar en 1000 razones para odiar el pecado. Por lo tanto, tengo 1000 puntos para compartir el día de hoy. No, muchas razones. Tengo 2 puntos, 2 categorías que van a enjaular todas estas razones. Pero mi punto es este: yo quiero que tú tengas más que todo un ruego, una petición en tu corazón. Y que sea: Señor, ayúdame a aborrecer mi pecado, a reconocer mi pecado, a rechazar mi pecado y en humildad a someterme a ti, ante tu gracia, ante tu evangelio, ante tu bondad. Leonard Ravenhill, un escritor que ya murió, dijo esta frase: la mayoría de los cristianos oran para ser bendecidos. Pocos oran para ser quebrantados. La mayoría de los cristianos oran para ser bendecidos. Pocos oran para ser quebrantados. Mi oración el día de hoy es que el Espíritu Santo nos dirija a reconocer y a lamentar nuestro pecado, a ser quebrantados sinceramente para llevarnos a la cruz de una manera renovada. El pecado es aborrecible, es tu peor enemigo, está dentro de ti, es parte de quién eres. Y yo quiero que meditemos primeramente en lo primero que dice Pablo aquí en el versículo 18. Mira cómo él comienza. Y de aquí él repite muchas cosas y explica muchas cosas, pero creo que el versículo central es el 18, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Esa es su tesis, ese es su resumen de lo que él va a explicar y expandir el resto de este capítulo que leímos ya. Entonces, lo primero que yo quiero que entiendas es, el primer punto es: el pecado nos ha puesto bajo la ira de Dios. Y por eso es tu peor enemigo. La tendencia que tú tienes de desobedecer a tus padres, de esconder la verdad, de mentir, de defraudar, de buscar con egoísmo tu propio beneficio, de vengarte por ti mismo, de hacer daño al prójimo, de enojarte. Es tu peor enemigo. Y primeramente es tu peor enemigo porque te ha puesto bajo la ira de Dios. Y yo quiero que meditemos en esto un poquito, de una manera interna, por así decirlo. ¿Por qué? Y sobre todo los más jóvenes, ¿por qué crees que nosotros, todas las personas, sean religiosas o no sean religiosas, se consideren cristianas o ateas o musulmanes, todas las personas saben hay algo mal? Hay algo mal. Me siento mal, me siento incompleto, me siento insatisfecho, me siento que no encajo, que estoy fuera de lugar, que hay una incomodidad. Hay algo mal que no puedo explicar, pero me siento mal. Todas las personas
saben eso. Y la Biblia te explica por qué. Porque tú fuiste creado para Dios. Tienes un alma que necesita estar con Dios. Pero la ira de Dios está sobre nosotros. Hemos sido exiliados de la presencia de Dios, del jardín del Edén. Comprendemos que hay algo que falta porque no estamos en paz y en reconciliación con Dios. Incluso como cristianos, gracias a Dios tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero cuando pecamos, muchas veces esa paz es interrumpida. El pecado nos pone en contienda con Dios. Por definición es contender con Dios. Por definición es rebelarnos contra Dios, es darle la espalda a Dios, es huir de Dios. Y ahí es donde está nuestra satisfacción. Famoso versículo de Jeremías donde Dios le dice: 2 males ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han ido a excavar cisternas, es decir, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Cada vez que un cristiano o un no cristiano peca, está haciendo eso. Está dejando a Dios, está dándole la espalda a Dios y yendo a buscar hacer un propio pozo para sí mismo que no tiene agua. Y todo esto se puede quizá resumir con esta gran frase, que el pecado nos ha puesto bajo la ira de Dios. Claro, aquí hay una gran diferencia entre cristianos y no cristianos. Romanos 8:1 dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos fuera de la ira de Dios. Pero yo quiero que cuando yo diga nosotros, te enfoques en recordar cuando tú no eras un creyente. O si hay personas acá que aún no han entregado su vida al Señor, no tienen a Jesús como Salvador, esto te describe a ti. Dice el versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Primera pregunta que podemos explorar es: ¿qué es esto de la ira de Dios? ¿Qué es esto de que Dios está enojado? Bueno, es difícil de entender porque Dios no es como nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que establecer. Si tú tienes en tu memoria que tu papá venía enojado a golpearte, bueno, así no es Dios. Eso no es lo que está queriendo decir este texto. ¿Y por qué es difícil de entender? Muchas personas se van por 2 extremos. Algunos quieren negar la ira de Dios completamente y decir: no, esto no es real, Dios es solamente amor y Él no puede nunca estar airado ni juzgar a nadie. Otros quieren ir al otro extremo y decir que Dios es constantemente amargado, infeliz, enojado. Ambas son incorrectas. ¿Qué es entonces la ira de Dios? Bueno, primero, la ira de Dios podría definirse como la santa oposición personal de Dios contra el pecado y su compromiso de castigar a todo aquel que viola sus mandamientos. Es la santa oposición personal de Dios contra el pecado y su compromiso en castigar a todo aquel que viola sus mandamientos. Vamos a meditar un poquito en esa definición. La ira de Dios no es una reacción pasional, carnal, en el que Él está enojado y de repente reacciona así. De hecho, eso es lo que caracterizaba a muchos, quizá a todos, los dioses paganos. Quizá algunos recuerdan de la mitología griega, cómo los dioses griegos se enojaban y por eso es que venían fenómenos naturales, terremotos, y
porque había una reacción. A veces entre los propios dioses se enojaban unos con otros, y entonces esto muchas veces lo transportamos a nuestra lectura de la Biblia y pensamos que Dios es así. Dios no es así. Primeramente, Dios no es como un hombre. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es perfecto. Y hay un atributo de Dios que muy pocas personas enseñan en nuestra época. Y es la bienaventuranza de Dios o la felicidad de Dios. La felicidad de Dios está basada en su amor y deleite en sí mismo, en su infinita gloria y belleza, y por eso la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, si su felicidad se basa en sí mismo, no hay nada que lo pueda cambiar. Él es un Dios feliz, gozoso, lleno de amor, lleno de plenitud, fuente de agua viva, y nada puede afectarlo. No podemos hacer daño a Dios. Ahora, por supuesto, esto se pone más complejo, y quizá no quiero hacer esto una clase de teología, pero yo quiero que entiendas, Dios no es como nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de un Dios como el Dios de los griegos. Entonces, ¿qué podríamos decir? La ira de Dios no es reaccionaria, sino que es estable. Proviene de su santidad constante. Él siempre ha sido santo, siempre ha sido justo. Siempre ha sido un fuego consumidor. Por eso yo digo que es una santa oposición personal de Dios contra el pecado y su compromiso en castigar a todo aquel que viola sus mandamientos. La ira de Dios no es un enojo descontrolado, pero la Biblia dice que Dios está airado con el impío. Su juicio y su condenación es real y es personal. Dios es amor, pero Dios es amor que es justo, que es santo, que es puro. Y por ponerlo de alguna manera, este amor justo, santo y puro se vuelve fuego consumidor cuando pecadores malvados, corrompidos e injustos se acercan a Él. En otras palabras, Dios no cambia, siempre es santo, justo y bueno, pero las criaturas sí cambian. Y cuando las criaturas se vuelven malvadas y pecaminosas, la perfecta santidad de Dios se convierte en su peor enemigo. Es como si el pecado nos hubiera hecho alérgicos a la santidad de Dios. No hay nada mal con la santidad de Dios. Pero nosotros hemos cambiado y no soportamos su santidad y nos condena y nos castiga y de una manera personal se opone a nuestra rebelión. Cuando somos purificados por la sangre de Cristo, la santidad de Dios, la justicia de Dios se vuelve en algo bueno para nosotros. Ya no es dañina, es hermosa, es gloriosa para deleitarnos en ella. Los seres humanos no podemos afectar el estado de ánimo de Dios, pero podemos tratar a Dios con injusticia, con rebelión y con deshonra, y por lo cual pagamos condenación eterna. Se llama la ira de Dios porque expresa su intensa desaprobación y repudio contra el pecado, la maldad y la injusticia. Yo quiero que lo entiendas de esta manera. Si Dios no tuviera ira contra la maldad, la corrupción y el pecado, Dios realmente no sería bueno. Dios no sería justo. Dios no sería santo. Entonces el mayor problema que tú tienes es que Dios es bueno.
Porque esa bondad de Dios, esa santidad y justicia de Dios, hace que Él odie la maldad. Y esto funciona así. Si tú amas a los niños, tú odias el abuso de niños. Si tú amas a los animales, tú odias la violencia contra los animales. Si Dios ama la bondad, la justicia y la santidad, Dios aborrece todo lo que se opone a ella. Por lo tanto, la ira de Dios es real y está contra todo pecador, y es nuestro mayor problema. Y yo quiero que pienses en esto. Si tú no eres cristiano y estás acá, la ira de Dios está sobre ti. Está sobre ti en el presente y se va a manifestar en el futuro de una manera completa. Si tú no te arrepientes hoy, si tú no crees en el Señor Jesucristo hoy, la ira de Dios permanecerá sobre ti. Hay un cuento muy famoso que se llama El progreso del peregrino. Algunos de ustedes han escuchado de él. El comienzo de esta historia, este hombre llamado Cristiano, al leer la Biblia se da cuenta del evangelio bíblico. Y todo esto es una alegoría. Todos los nombres tienen un significado. El protagonista se llama Cristiano porque es cristiano. Y él vive en un lugar que se llama la ciudad de destrucción. Y él tiene que huir de la ciudad de destrucción porque pronto va a venir una gran destrucción. Y él está llamando a las personas y a su familia, a su esposa y a sus hijos que por favor salgan de su casa y se vayan de la ciudad de destrucción. Y ellos le dicen, tú estás loco. Claro que no va a pasar nada. Cristiano ya no puede hacer más después de días y días de suplicar y de orar y de intentar advertir a la gente que salgan de la ciudad de destrucción. Y él tiene que irse. Y él se va. Empieza su camino, el camino de la fe cristiana, fuera de la ciudad de destrucción, hacia la ciudad celestial. El progreso del peregrino. Eso es lo que me refiero con, si tú no eres creyente, la ira de Dios está sobre ti. Tú vives en la ciudad de destrucción y pronto, en cualquier momento, la destrucción repentina vendrá. El juicio de Dios vendrá sobre todo el mundo. Y el que no esté en Cristo se hallará sin refugio. Y yo quiero que pensemos en esto en segundo lugar. La presencia de la ira de Dios en nuestro mundo es constante, es algo que pasa ahora. Y vemos en nuestro texto esto. La ira de Dios se revela desde el cielo. En el griego, estas palabras son un presente continuo. Está diciendo, como dice la Nueva Versión Internacional, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Es decir, la ira de Dios se está revelando incluso en el presente, aunque por supuesto estamos esperando que se va a consumar completamente en el futuro. Pero ahora mismo la ira de Dios se está revelando, se está mostrando. Y la pregunta que tenemos es, ¿de qué manera? Lo primero que nosotros pensamos cuando alguien dice que la ira de Dios está manifestándose, revelándose en el presente, ¿qué es? Bueno, un terremoto pasó. O se le cayó la casa a alguien. Bueno, esa es la ira de Dios. No lo sé. Lo que sí sé es que el apóstol Pablo no se enfoca en eso. El apóstol Pablo dice que cuando decimos que la ira de Dios se está revelando en este momento, hay un tipo de condenación que ignoramos. Y eso es lo que aquí en nuestro texto explica Pablo.
Pablo, el apóstol Pablo, dice que la destrucción moral de nuestra sociedad es una manifestación de la ira y juicio de Dios sobre el mundo. Es un juicio temporal mientras esperamos el juicio final. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios deja que miles y decenas de miles de personas se congreguen en iglesias de la prosperidad, en sectas? Es el juicio de Dios sobre ellos. ¿Qué hace? Que Dios les deja hacer lo que ellos quieren hacer. A eso me estoy refiriendo. Entonces, lo primero que pensamos, lo que Pablo dice, cuando la ira de Dios está sobre nuestro mundo presente, no es que nos está haciendo cosas malas Dios. Es que su ira se manifiesta cuando nos deja hacer lo que queremos hacer. Cuando la sociedad empieza a estar libre de comportarse pecaminosamente sin restricción. Entonces vemos manifestada la condenación de Dios en el presente, y es abandonarnos en nuestros pecados. Cuando veas que la inmoralidad, la corrupción, la maldad, la ignorancia y la impureza crecen en una sociedad, estás viendo el juicio de Dios sobre esa ciudad, porque el castigo de Dios es dejarlos hacer lo que sus corrompidos corazones quieren hacer. ¿Cómo funciona entonces el juicio de Dios, la ira de Dios? Esta es una categoría teológica que te puede ayudar mucho para tú entenderlo, pero también para enseñarlo a otros, a tus hijos, a tu familia. Y es esta frase: la gracia restrictiva. Entonces la ira de Dios se manifiesta porque Él quita su gracia restrictiva. ¿Qué es la gracia restrictiva? Es el favor de Dios que restringe y detiene la maldad de nuestros corazones para no llegar a ser tan pecaminosos como podemos llegar a ser. Y ahí es donde empezamos a entender la humanidad de una manera distinta. A todos se nos ha enseñado que los niños, todos nacemos inocentes y nos vamos corrompiendo después. La Biblia dice que todos hemos nacido pecadores, depravados completamente, corrompidos, y que por la gracia de Dios tú no eres peor que Hitler. Por la gracia de Dios que ha restringido la maldad de tu corazón, tú no has cometido asesinato y violaciones. Solamente porque la gracia de Dios ha restringido tu maldad. Por lo tanto, el juicio de Dios del que habla Pablo acá, la ira de Dios, es quitar esa gracia restrictiva y dejar y abandonar a tus deseos carnales. Ahora que sabemos eso y que vemos a nuestro alrededor un incremento de inmoralidad y de celebración del pecado y de la inmoralidad sexual a nuestro alrededor, debemos responder de dos maneras. Primero, orando que Dios tenga misericordia y provea nuevamente gracia restrictiva para que restrinja la maldad de nuestra sociedad. Oremos, en otras palabras, oremos. Oremos con entendimiento y pidamos la gracia de Dios para nuestro mundo. Pero segundo, prediquemos. Predicando amorosa y valientemente contra el pecado, llamando a todos al arrepentimiento genuino y fe en el Evangelio, es que la maldad y la gracia de Dios va trabajando en una sociedad. En otras palabras, la oración y la predicación de la palabra son las formas principales en que Dios comienza a restringir la maldad de la sociedad. Así que oremos
y prediquemos con toda humildad, amor, sabiduría y valentía. Segundo punto, el pecado insaciablemente busca nuestra destrucción. Esta es otra razón para odiar el pecado. No solo quiere destruirte y ponerte bajo la condenación eterna de Dios, sino que en segundo lugar, busca nuestra destrucción de una manera insaciable y progresiva. Pecas y te da más deseo de pecar. Y cuando satisfaces el deseo de pecar, incrementa tu sed de pecar más. Y la destrucción te lleva a una destrucción más grande. El pecado es un enemigo mortal que jamás se va a saciar de hacernos un daño más grande. El pecado no se detiene, siempre busca llevarnos a una miseria más profunda, una deshumanización más grande, un nivel de maldad más macabra. Hemos escuchado de algunas noticias de asesinatos últimamente macabros. Una contradicción de Dios más definida. El pecado no se va a detener cuando arruines tu reputación, o cuando pierdas a tu familia, o cuando te metan preso, o cuando termines en la calle sin nada, o cuando cometas graves crímenes, o cuando busques quitar tu propia vida. El pecado jamás se sacia de hacerte mal. En nuestro texto vemos el progreso de la corrupción del pecado en la sociedad y en nuestras vidas. Y analizando este texto podemos aprender a contemplar claramente nuestra perdición y nuestro peor enemigo, el pecado. Así que vamos por este texto rápidamente. Versículo 18 al 23. Vemos cómo el pecado, vamos a ver el progreso. Pablo está dando un progreso de la corrupción y el daño del pecado. Él comienza por el ataque de nuestra mente. Por nuestra mente, versículo 18 a 23. El pecado comienza atacando la mente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y así sigue, profesando ser sabios y ser necios. En fin, hay algo con nuestro entendimiento que sucede. El pecado comienza a atacar nuestra forma de entender las cosas. Entonces, primero el pecado busca engañarnos. Como la serpiente quería engañar a Eva, el pecado es una serpiente que vive dentro de nosotros, convenciéndonos constantemente de rechazar la verdad de Dios y de abrazar la mentira. Pablo anticipa que algunos van a decir, ¿sabes qué, Pablo? Algunas naciones, algunos grupos no caben dentro de tu descripción, porque algunos nunca han conocido a Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? Mira, sí, las personas que no son cristianas van a ser condenadas, van a ir al infierno, pero si ellos viven en una isla remota, si hay una tribu que todavía no ha conocido a Dios, ellos no van a ser condenados, ellos van a ir al cielo. Porque ellos no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo sí. Eso va completamente en contra del argumento de Pablo. De hecho, eso es precisamente lo que Pablo busca contradecir. Pablo está buscando hacer un punto. Nadie tiene una excusa. Y empieza por el conocimiento más básico de Dios, sin que nadie lea la Biblia, sin que nadie tenga un predicador, sin que nadie tenga un maestro. Dice, todos conocemos a Dios por medio de lo que Él ha creado.
Y aunque sabemos que Dios existe, no lo honramos ni le damos gracia, sino que fabricamos nuestros propios dioses personalizados que satisfacen nuestros deseos carnales. Por eso entre los paganos griegos, por ejemplo, y otras culturas habían todos estos dioses sexuales, que la forma de adorarlo era acostarse con prostitutas. ¿Qué clase de Dios es eso? Uno fabricado por seres humanos con lujuria. Y eso es lo que dice Pablo. En vez de adorar al Dios verdadero, rechazaron, resistieron la verdad, desecharon lo que debían hacer y corrompieron sus conciencias y buscaron una excusa a fabricar sus propios dioses. El pecado es tan engañoso que nos convence de que somos sabios en nuestra propia opinión cuando rechazamos a Dios. Pero en segundo lugar, versículo 24 al 28, vemos que el pecado luego mueve nuestra voluntad a decisiones vergonzosas. Entonces, primero comienza con la mente, el rechazar la verdad, el conocer a Dios pero no agradecerle y buscar adorar criaturas que no son Dios como Dios y creernos sabios en nuestro propio intelecto. Pero ya después pasa a decisiones vergonzosas. Versículo 24 al 28 dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y luego empieza a explicar Pablo, quizá el texto de toda la Biblia, el texto más explícito en contra del homosexualismo y la inmoralidad sexual. Pablo dice aquí en el versículo 26 que son pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y al final, versículo 28 dice que esto es porque Dios los entregó, los dejó en su mente depravada, dice, para que hicieran las cosas que no convienen. El pecado busca corromper todo lo bueno que Dios creó, incluyendo el sexo. Las relaciones sexuales son algo bueno, una creación de Dios buena, que Él la creó para glorificar su nombre. La sexualidad expresa la imagen de Dios. La palabra de Dios dice, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre y mujer a su imagen. El pecado, en cambio, busca blasfemar contra el santo y glorioso diseño de Dios, poniéndolo al revés, poniéndolo de cabeza y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto es lo que vemos en nuestra sociedad presente. Le llama malo a lo bueno. Se burla de lo bueno. Se burla de un matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer. Pero celebra la homosexualidad, celebra la promiscuidad, eso que se ha estado llamando open marriage, matrimonio abierto. Es un matrimonio, pero podemos estar con cualquier persona sexualmente. Celebra la infidelidad, celebra la desnudez pública, celebra la lujuria y celebra todo lo que va en contra de lo que Dios creó como bueno. Eso lo celebra y lo exalta. Y humilla y se burla y se opone a todo aquello que Dios haya creado. Entonces, yo no quiero que tú pienses
que hay algo personal en contra, o hay un odio personal en contra de homosexuales. Por eso no mencioné solamente eso, mencioné toda otra clase de inmoralidad sexual. El adulterio, la infidelidad. Pero este tema siempre se quiere hacer acerca de si uno odia o no odia a una persona homosexual. Pero ese no es el punto. El punto es si Dios es o no es santo y bueno. Y lo que Él creó es santo y bueno y debe ser resguardado. Si no lo es, entonces no importa, se puede hacer lo que sea. Pero si Dios es Dios y Él es santo y Él es glorioso y Él es bueno y Él es amor y Él nos ha creado y Él creó todo su diseño para hacernos bien, para amarnos, para expresar su belleza mediante el diseño que Él creó, entonces lo peor que podemos hacer es arremeter en contra de su belleza, de su gloria, de su diseño. Deshonrar su bondad que Él nos ha creado con este diseño para nuestro gozo. Entonces, el pecado nos lleva a tomar decisiones que muchas veces parecen que nos hacen bien, parecen placenteras. Si yo me voy por este camino, entonces voy a ser satisfecho. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ningún pecador que abraza el pecado termina satisfecho. Y por eso cuando un cristiano dice arrepiéntete, deja tu pecado a un lado y ven a Cristo, lo que está diciendo es, deja de morirte de sed en el desierto y ven a la fuente de agua viva. Esa es la definición de arrepentimiento, ¿sabes? La definición de arrepentimiento es dejar esto que es dañino, dejarlo a un lado para ir a aquello que es bueno, la fuente de agua viva que va a satisfacer de verdad el corazón. Así que uno no odia a las personas cuando les llama al arrepentimiento y cuando uno llama al pecado, pecado, sino que uno trata de glorificar a Dios, exaltar la belleza de su diseño y llamar a los pecadores sedientos hacia la fuente de agua viva, donde de verdad van a encontrar satisfacción. Entonces, el pecado, aunque parece que traiga placer, destruye el gozo, la paz y la armonía con Dios. Y por eso nosotros vamos afuera, porque queremos que la gente recupere el gozo, la paz y la armonía que tienen con Dios. Es una misión de compasión y de amor. Y yo quiero que ustedes quizá mediten un poquito con este gran teólogo, filósofo y pastor Anselmo de Canterbury, un antiguo escritor que meditó profundamente y poéticamente en la forma en que el pecado roba nuestro gozo, nuestro diseño original, nuestra felicidad. Cómo el pecado destruye nuestro propósito original de conocer y gozarnos en Dios. Este es en su libro El Proslogion. Pueden encontrarlo, creo, gratis en internet. Una copia muy, muy antigua que se está cayendo ya. Pero es uno de mis escritos favoritos. Y me encanta ver cómo hermanos pastores escriben poéticamente estas verdades tan profundas. Y dice esto: oh mísera suerte del hombre cuando perdió aquello para lo que fue creado. Oh duro y funesto suceso aquel. Ay, ¿qué perdió y qué encontró? ¿De qué se le privó y qué le ha quedado? Perdió la felicidad para la que fue hecho y encontró la miseria para la que no fue hecho. Perdió aquello sin la cual nadie es feliz
y le quedó aquello por lo cual no es sino miserable. Entonces comía el hombre pan de los ángeles, del que ahora está hambriento. Ahora come el pan de los dolores, que entonces desconocía. Hay público luto de los hombres, universal llanto de los hijos de Adán. Este nadaba en abundancia, nosotros suspiramos hambrientos. Él era rico, nosotros mendigamos. Él era feliz y se extravió míseramente. Nosotros carecemos infelizmente y miserablemente deseamos, y ay, en el vacío permanecemos. ¿Por qué Él, que pudo hacerlo con facilidad, no nos guardó aquello de que tan lamentablemente carecemos? ¿Por qué nos privó de la luz y nos llevó a las tinieblas? ¿Para qué nos quitó la vida y nos causó la muerte? Desgraciados, ¿de dónde hemos sido expulsados? ¿A dónde arrojados? ¿De dónde precipitados? ¿En dónde enterrados? De la patria al exilio, de la visión de Dios a nuestra ceguera, de la alegría de la inmortalidad a la amargura y al horror de la muerte. Miserable mutación de tan gran bien a tan gran mal, grave daño, grave dolor, grave todo. Continúa hablando de esto es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves, lamentando tu pecado, arrepintiéndote de tu maldad, dejándolo a un lado y creciendo en aborrecer el pecado. Porque hay 1000 razones para odiar el pecado. Y finalmente, los últimos versículos, el pecado busca moldear nuestra identidad. Pablo crece en una lista final donde pone casi todos los pecados que se le pueden ocurrir. Versículo 29, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidio, pleito, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento. Y esto me ayuda a recordar que yo creo que ese es un ejercicio muy bueno, que tú puedas sentarte un día en tu casa, en tu cuarto, en un café, en algún lugar, hacer una lista de cuántas razones tienes para odiar tu pecado. ¿Cuántas razones hay para odiar tu pecado, para abandonar tu pecado? Hace un tiempo yo hice una lista que pude compartir acá y la vuelvo a compartir hoy. El pecado contradice a Dios y blasfema con Dios. El pecado pretende burlarse de Dios. El pecado intenta arrebatar el trono de Dios y usurpar la gloria de Dios. El pecado niega la suficiencia de Dios y la hermosura de Dios y la bondad de Dios. El pecado ha destruido nuestros cuerpos, nos llevará a la tumba. Ha destruido nuestras almas separándolas de Dios y desea destruir nuestra eternidad, llevándonos al infierno. El pecado destruye tu relación con Dios. El pecado destruye tu gozo al impedirte amar a Dios. El pecado te ciega y no te deja que percibas que eres pecador. El pecado te hace irracional, tonto y necio. El pecado nubla tu conciencia y corrompe tu discernimiento. El pecado te condena a sufrimiento eterno. El pecado endurece tu corazón. El pecado te llena de orgullo y vanidad. El pecado te engaña y te convence para pecar más, haciendo que tú mismo seas tu peor enemigo. El pecado destruye tu relación con el prójimo. El pecado rompe el corazón de tus seres queridos. El pecado te esclaviza a la miseria de fallar a Dios. El pecado te quita la paz, genera ansiedad y pone un gran peso sobre tus emociones.
El pecado te cansa, te explota, te abusa sin dejarte descansar. El pecado te hace miserable, amargado, irritable, distante, triste, resentido, prejuicioso. El pecado te despoja de toda la belleza y la gloria humana que viene por medio del diseño de Dios. El pecado distorsiona tu sexualidad y tu identidad. El pecado te impide ser feliz. El pecado te hace impuro y te cubre de vergüenza. El pecado destruye la percepción que tienes de ti mismo. El pecado te prohíbe entender las sagradas escrituras. El pecado interrumpe tu vida de oración. El pecado te impide adorar a Dios en espíritu y en verdad. El pecado nos hace enemigos de Dios, del prójimo y de nosotros mismos. Nuestro propio deseo de seguir en pecado es el problema más grande de nuestras vidas y nos dirige a la destrucción. Y hay 30 razones y hay muchas más que puedes escribir, quizá 1000 razones. Cuán triste es el pecado y cuán poco nos lamentamos de pecar contra Dios. Yo te invito a ser intencional en tu oración y en tu búsqueda de aborrecer el pecado. Recuerdo escuchar el testimonio de nuestra hermana Damaris hace unos años atrás, cómo ella había crecido en la iglesia, había escuchado sermones, había leído la Biblia, hasta que por medio de algunas personas de esta iglesia ella pudo profundizar un poco más en la doctrina del pecado. Y mientras estudiaba esta doctrina, ella reconocía que ella no sentía que era pecadora. Ella no sentía el dolor por el pecado. Ella no sentía que aborrecía su pecado. Ella le pidió a Dios en oración varias veces que le ayudara a sentir su perdición. Y un día pudo hacerlo. Y eso es algo muy importante, ser quebrantado por tu propio pecado, porque por fin te ayuda a ver a Cristo tan dulce como lo es. Cristo es atractivo para los justos, pero es absolutamente precioso para los pecadores perdidos. Es la única esperanza que tiene un alma condenada. Yo quiero invitarte a hacer lo mismo, a que salgas de este mensaje, quizá que no es de mucho ánimo, pero que es necesario que todos nosotros salgamos diciendo: Señor, quebrántame, ayúdame a reconocer la maldad de mi propio pecado. Marcos 2, 16 al 17. Jesús dice, dice el versículo: cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es muy importante. Reconoce que eres un pecador y podrás venir a Jesucristo, que dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo les daré descanso. Que le dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero animarte a que salgas con esas 3 pasos prácticos para tu semana. Primero, examina tu vida y reconoce tus pecados. Esto es algo que solamente tú puedes hacer en oración. Yo no lo puedo hacer por ti, nadie más lo puede hacer por ti. Examina tu propia vida y reconoce tus pecados. Segundo, aborrece tu pecado. Amados hermanos, oro que crezca en nosotros cada día más el odio por nuestro propio pecado.
Por último, arrepiéntete. Regresa a los brazos de tu amado Salvador, que llama a los pecadores a venir a Él. Él es el único que verdaderamente quiere recibirte. Él es el que verdaderamente quiere aceptarte tal y como eres, no como la sociedad invita a los pecadores a decir: ven, aquí te aceptamos tal y como eres en tu pecado para que sigas pecando más. Ellos quieren tu destrucción sin saberlo. Pero Jesús te llama tal y como eres, a venir a lavar tus pecados en la fuente de su sangre, a ser restaurado, a obtener un nuevo corazón, a llamarte al arrepentimiento y a dejar de tomar veneno todos los días, de destruir tu vida en pecado y a vivir para Él. Ven al Señor Jesucristo el día de hoy y serás salvo. Y si eres salvo, y si eres creyente, ven cada día a Él y crecerás en arrepentimiento y fe, en amor por Él. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, luchamos con el pecado. Todos pecamos, todos hemos pecado. Todos necesitamos ver a la cruz nuevamente, ir a nuestro Salvador, fortalecernos de su cruz, de su sangre, ser recibido por sus brazos y ser levantados con su fuerza. Crecer cada día más en odiar nuestro pecado y amar a nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos con toda humildad a odiar nuestro propio pecado, Señor. Nuestra propia maldad, nuestra propia desobediencia. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.